lo más vamos a estar 1 hora o quizá un poco menos, no dependiendo. Tengo que ir a firmar unos documentos al ITH y pues nos están indicando 1 hora específica, ¿no? Buenos días. Perfecto. Buenos días. Así que pues lo que alcancemos a ver ahorita, al menos en 1 hora, y que sea significativo. Vamos a iniciar en la clase pasada, retomando el tema de la clase pasada, veíamos el método de bisección. Cuando nosotros tenemos una ecuación de tipo lineal que esté representada en el plano cartesiano, o sea, una ecuación lineal, cuadrática, cúbica o ya de otro tipo, esta ecuación, al momento en que nosotros la graficamos, hace intersección normalmente con respecto al eje X, en un punto en el que el valor de Y se nos vuelve 0. Entonces, en el punto en que el valor de Y sea 0 y el Profe, una mande, pregunta. Está intentando compartir, está explicando por qué no está compartiendo. ok, sí, ya me di cuenta. No me yo pensaba que ya la había compartido, disculpen. Gracias. Como les comentaba, entonces, si tenemos uno de esos tipos de ecuaciones, el objetivo aquí pues es tomar la ecuación, eh, identificar en qué puntos cambia de valor, es decir, que recuerden que cuando nosotros graficamos una función, le vamos asignando valores. Pues si la función es lineal, pues basta con tener 2 valores y trazarla, ¿no? Pero para evitar un poquito el procedimiento ese de estar tabulando y pasar directamente a la cuestión gráfica, pues podemos usar un software de graficación. Tal es el caso del GeoGebra. Entonces, con el GeoGebra nosotros podemos trazar cualquier ecuación en la función o en la barra de entrada y pues GeoGebra va a tratar de trazarnos dicha función. Suponiendo que tenemos una línea recta como indicada como x más 5, un poco. Esta línea recta pasa por menos 5 cuando el valor de y es 0. Pero suponiendo de que tenemos 3x más 5, entonces la línea recta esta ya no pasa por menos 5, sino pasa por 5 tercios, o por menos 5 tercios más bien dicho. Entonces aquí el valor que nosotros determinamos en el punto en el que el valor de y se haga 0 es la raíz solución. Lo podemos indicar o podemos hacer un ejemplo, ¿no? Ya específico para la clase, como ese que está indicado para una línea recta. Posteriormente pasaremos a una parábola y a otra, ¿no? Entonces, el grupo es S4A, la materia es métodos numéricos y la clase del día, 23 de febrero 2022. Sale algo de formato. Pues, método de bisección. Determinar la raíz solución
más exacta de la función f de x igual a 3x más 5 mediante el método de bisección. Considere un error máximo de 5%, bueno, 10%, más cercano al máximo. Solución. Ejemplo, y esta es la solución. Si trazamos la función mediante tabulación, insertamos una tabla, unos 5 valores para identificar. Tenemos la variable x y tenemos la función que es f de x. Aquí voy a poner menos 3 menos 2 menos 1 0 1 y 2. Entonces, si la expresión es f de x es igual a 3x más 5, pues por obvias razones sería 3 por menos 3 más 5. 3 por menos 3 son menos 9, más 5 son menos 4. 3 por menos 2 son menos 6, más 5 sería menos 1. 3 por menos 1 son menos 3, más 5 son 2. Aquí se observa un cambio. Y pues lo vamos a rellenar aquí. Es 3 por 0, 0, más 5, 5. 3 por 1 son 3, más 5 son 8. 3 por 2 son 6, más 5 son 11. Entonces, en la tabulación se observa que hay un cambio de signo en f de x entre el valor de menos 2 y menos 1. Tanto,
se entiende que la solución o raíz solución se encuentra entre dichos valores. Posteriormente, entre -2 y el -1. Si lo hacemos con un software graficador, se obtiene lo siguiente. Editar vista gráfica, portapapeles, todo por aquí. Y recortamos un poquito la imagen. Acá para acá, sí. Vale. No, nada, pero Observamos con mayor facilidad el punto en donde la función hace contacto con el eje X. Para determinar el valor exacto o aproximadamente exacto por disección, hacemos o obtenemos primero XR con los valores -2 y -1 XR sería igual
a valor de XA más el valor de XB sobre 2. Quedaría menos 2 menos 1 sobre 2, daría menos 1.5. Posteriormente, hablamos la función con dicho valor. Pues f de XR es igual a 3 por menos 1.5 a 5. 3 por menos 1.5 debería de ser menos 4.5. Menos 4.5 más 5 nos quedaría positivo. Nos quedaría 0.5. Y comparamos con nuestro f de x. Entonces, f de xa es igual a el límite inferior es menos 2 y el f de xa es menos 1. Aquí lo puedo poner aquí. Y aquí también. Entonces, f de xa por f de xr. Y pues de preferencia no debe dar 0 o bueno, de preferencia no debe dar 0, ¿no? Entonces f de xa con f de xr los comparamos. Menos 1 y 0.5. Menos 1 y 0.5. Al comparar ambos, se tiene que la multiplicación daría negativa o daría un resultado negativo. Es decir, un resultado menor que 0. Por lo que aplicamos la regla de bisección que dice si f de xa
por f de xr es menor que 0, entonces la raíz se encuentra del subintervalo inferior izquierdo, por lo tanto xb se vuelve xr y vuelve al paso anterior. Esta se conoce como la primera iteración. Para una segunda iteración, es una repetición de un proceso. Para una segunda iteración se tendría que xa sería igual a menos 2 y xb sería 0.5, ¿no? A ver, digo menos 1.5. Obteniendo una nueva XR. Y pues volvemos a hacer el mismo procedimiento, mantener XR, que sería menos 2 menos 1.5 entre 2. Por lo tanto, sería menos 3.5 entre 2, sería menos 1.75. Si comparamos un poquito este valor de XR y el otro valor, el anterior que tenía, vamos a identificar en qué parte hace contacto realmente la gráfica con el eje X, y nos va a dar menos 1.67, ¿no? Entonces, si checamos un poquito más aquí a escala, ¿qué es lo que estamos viendo? Que entre el menos 2 y el menos 1 es el valor de inicial que tomamos de límites. Pues la solución no se encuentra entre menos 1.5 y menos 1, sino que se encuentra entre menos 2 y menos 1.5. El objetivo es llegar hasta este valor, que es menos 1.67, y pues lo podemos ir acercando lo más posible. Y ahí vamos a observar que está el valor entre menos 1.8 y menos 1.6. Si lo acercamos todavía más, está entre menos 1.7, menos 1.7 y menos 1.65. Y si lo seguimos acercando, pues ¿qué es lo que observamos? Entre menos 1.68 y menos 1.66. De ahí la importancia de que usemos los métodos numéricos con las cifras decimales totales, de preferencia, ¿no? Y por eso aquí viene la aplicación del software. Pues aquí lo que podrían hacer ustedes es hacerlo por Python, por C o por otro software que se les haga más fácil. Yo lo voy a hacer por Excel para que vean el procedimiento más o menos lógico que podrían hacer ustedes, ¿no? Ya pues imagino que ustedes lo van a hacer mejor que yo, por ser el área de sistemas.
Entonces aquí lo voy a poner bisección. Entonces ponemos XA, XB, XR. Podemos poner F de XA, que la vamos a comparar con F de XR, y posteriormente sacaremos el error relativo porcentual. Y vamos a poner primero los valores de XA, que es igual a menos 2, y el otro que es igual a menos 1. Le pongo igual porque creo que si le pone menos 2, lo toma de otra forma, ¿no? Menos 2. A ver. Aquí sí se dejó. A mí un quemón. Entonces, aquí sería un promedio de estas dos. Entonces podemos poner promedio de A2 y de B2. De la función a f de XA es igual a 3, abrimos un paréntesis, el valor de XA se encuentra en la celda A2, que es la que está aquí. A2 más 5. Ok, nomás tienen que ponerle el porno. Igual a 3 por el otro valor, el f de XR se encuentra en C2. C2 más 5. Entonces, quizá f de XR nos falta la comparativa. Entonces podríamos poner aquí f de XA por f de XR. Sería el valor de 2 por E2. El valor pues nos da menos 0.5, que es lo que se obtuvo ahorita en el documento, ¿no? F de XA que sería menos 0.5. Aquí hay que poner condiciones. Y a ver, vamos a ver. Si el valor de f de XA por f de XR, que es este, es mayor que 0, entonces es el valor, si f de XA es mayor, entonces es el valor de C2, según yo. C2. No, es el valor de A2. A ver. Oh, no explotó la Matrix. Ahora vamos a hacerla aquí. Si F2 es menor que 0, entonces X, el valor de la celda se vuelve
C2. Si no, sería el valor de B2. Vamos a ver. Ya, esto ya salió. Y pues ya sería aquí un promedio. Según yo, si jalo esto aquí para abajo, ahí está, menos 1.75 y el valor no. Entonces el error va a empezar por aquí. Pues aquí sería el valor que tienen actualmente del XR, pero vamos a ponerle el absoluto, ¿no? El número que tienen ahorita menos el anterior entre el nuevo, ¿no? Es E3 por 100. Menos 300. ¿Por qué no puso 300? Aquí. Es que no tomé todo el valor absoluto desde aquí hasta acá. Ahí está. Y vamos a ver si ya con esta lógica lo podemos ir jalando. El error, ¿por qué me sigue dando esto? E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. E3, E2. E3 lo comparo con E2. Entonces aquí E4, que es este, lo debería de comparar con E3, que es este. Punto 125, valor nuevo menos el anterior entre el nuevo por 100. Porque sigue dando este error tan feo. Entonces básicamente la mitad. Punto 125 menos punto 125, digo menos punto 125 menos, por menos debería de ser más, punto 375 entre punto 125. Igual. Bueno, ahorita que me enfría un poquito más el cerebro, lo indico, ¿no? Pero ¿qué es lo que observamos aquí con las cantidades? El XR cambió de menos 1.5 a menos 1.75 y posteriormente, si ustedes se fijan, se está aproximando más al valor de menos 1.67. Si yo a este número, vamos a ver si me deja ponerlo más en decimales. Avanzado. Álgebra, estilo, color. Bueno, no me dejó aquí, pero vamos a usar una calculadora personal.
y ponemos 5 entre menos 3 menos 1.6666. Vamos a arrastrar un poquito más esto. Y si se fijan, aquí donde surgió el cambio. Entonces, por así decirlo, aquí es el valor. Entonces, ¿qué tantas veces lo tuvimos que haber hecho? Al menos unas 26 veces el procedimiento. Ha sido un poquito tardado, ¿no? En la nueva menos la anterior sobre la nueva. Sigue siendo lo mismo. Bueno, ahorita que hagamos otro, a ver si cambia esa cosa. ¿Dudas? Mi parte no, profesor. ¿Alguien que tenga alguna duda? Entonces, hagamos otro ejemplo para, pues yo creo, cerrar ahorita la clase del día. ¿Qué tipo de ecuación les gustaría ver? Que sea polinómica, ¿no? O sea, que sea x al cuadrado o x cúbica o algo por el estilo. Lo que sea. ¿Cómo? X al cuadrado más 5, en este caso, esa nunca va a tener intersección con el eje X, porque se va a abrir en más 5. Entonces, por más que la tabules, no vas a llegar a... Profe, una pregunta. ¿Va a ¿Sí? subir lo que acaba de hacer? ¿Sí es la intención? Ah, ok, gracias. Entonces, otra función para obtener raíces y poder hacer procedimiento. De 33 alumnos, nadie puede dar una función. Cualquiera, Mande, puede ser cualquiera. mientras sea polinómica de preferencia. Pues no sé, x cuadrada menos 2y al cuadrado, algo así, puede ser. Que sea una sola variable. Pues menos x cuadrada más 3x, algo así. Menos x cuadrado más 3x.
esta va a estar más fácil porque pasa por 3. Entonces aquí va a dar exacto, ¿no? Pero antes de continuar, vamos a pulir un poquito este documento, que es el que les comparto, ¿no? La comparación. Para este paso o para el método general, lo podemos trasladar a una programación. Si se traslada, el cel queda lo siguiente. A ver si queda la imagen aquí. En la iteración, pues estamos en la iteración 26, el renglón 26, pero sería la iteración 25. Se estabiliza más el valor de XR, el cual es menos 1.6666, o podemos ponerle equation insertar number equation 6 y el acento, una flechita, que quiere decir que va a ser periódico. Reduzco un poquito la gráfica. Y en la siguiente hoja pongo el otro ejemplo. Menos x al cuadrado más 3x me dijeron. Solución. Usando un software graficador
tiene que una raíz solución está en 0, está en x igual a 0, y la otra está en x igual a 3. Al ser una ecuación cuadrática, tiene dos posibles raíces solución. Para aplicar el método de bisección, solo para coincidir con uno de estos dos valores, tomaremos dos valores límites en base al valor que deseamos obtener o llegar. Si queremos obtener x es igual a 3, tomemos xa igual a 2 y xb igual a 4. Si esto además lo pasamos a una hoja de Excel, tendremos que mover o copiar, mover al final, crear una copia, era 2 y 4, pero la función era menos x, no miento, menos f de xa, o sea, menos este al cuadrado, más 3 por a2. Lo podemos comprobar, menos 3 por 2, digo, 2 al cuadrado sería 4, 3 por 4 serían 12. Pero como es, no, yo miento, 3 por 2 serían 6. Más 3 por 2. Debe ser 2, ¿no? Resultado. Sería menos
2 al cuadrado más 3 por 2. Debe ser 2. Es que tiene mal la formulita. Signo negativo. Sí, la función tiene signo negativo el primero. Ujú. Vamos a ir checando por partes. Ahí está. Ese da menos 4. Está bien. Pero da 4 positivo. No está tomando en cuenta el negativo. Pues, Porque también le estoy poniendo parentesando de acuerdo el signo. igual no lo acepta. Pero con el cuadrado. Con el cuadrado. O sea, paréntesis con el cuadrado. Paréntesis. Con todo el cuadrado. O sea, todo el A2 y el cuadrado encerrado entre paréntesis. Ok. Bien, ustedes son programadores. Ahí está. Oh, muy bien. Más 3 por A2. Ese ya está bien. Aquí la otra sería menos B2 al cuadrado más 3 por B2. Sí. Vamos a checar. ¿Qué es lo que observamos aquí? 3 por, a ver, 4 al cuadrado serían 16, menos 16 y 3 por 4 sería menos 12. Está bien. De la función aquí es menos x al cuadrado más 3x. Y se vuelve una división entre 0. Es como le hice para copiarlo. Seleccione todo. El error relativo porcentual. Así que le hago un poquito más de presentación y le damos copiar. Llegado especial.
Se observa que la comparativa de f de xa con f de xr f de xr es igual a 0, que es en sí el objetivo de la comparación por el método de bisección, llegar a que la comparación nos dé 0 para terminar el proceso, ¿no? Para terminar el método. Sesiones de clase. Bien, esta la voy a poner 23 de febrero. Y así es básicamente el método y cómo lo pueden resumir con el Excel y con el GeoGebra, ¿no? Para que no anden batallando tanto. Clases normales, cualquier otro maestro de métodos numéricos le va a pedir que hagan todo el procedimiento hasta llegar a la raíz solución. Vamos a considerar un poquito hasta que no regresen a ustedes a presenciales, que podemos tomar ventaja de que trabajamos con computadora o en línea. Por si quieren ir haciendo la actividad que van a hacer actividades y bueno, ya sea que regresemos presencial, van a hacer una actividad por la unidad. O sea que van a hacer 6 actividades y de esas 6 actividades pues son varios problemas, ¿no? O poquitos problemas dependiendo. Pues sería todo de mi parte, jóvenes, no sé si tengan alguna duda. Bueno, yo por mi parte no. Voy a ponerle aquí archivo también, guardar como, examinar. División entre 0. Así es. No, porque ya se supone que ya se concluyó, pues que se llegó al valor real. ...2020, métodos numéricos, sesiones de clase, y lo voy a poner aquí 23 de febrero. Ahí están los 2 archivos. Pues espero compartirlos junto con la clase. Ah, que lo voy a compartir en clase. Sí. Por mi parte sería todo, jóvenes. Cuídense mucho y que tengan un buen día. Buenas tardes.